Bueno, ya lo habíamos explicado, pero hagamos un repaso grande, rápido del laboratorio 2 Low Level Discover. Dijimos que el Low Level Discover o LDD es una herramienta que nos permite descubrir ítems que no conocemos previamente, ¿sí? Por ejemplo, un file system qué discos hay, qué file systems hay creados en esa máquina. Y a partir de ese descubrimiento automático, crearemos los ítems. Entonces, esto vamos a hacer dos cosas. Los formatos, el formato que vamos a utilizar es el formato nuevo, es decir, el formato sin el campo data. El formato, recuerden, es un array, un JSON que está compuesto por un array que tiene clave valor, las claves van con numeral y en mayúscula y los valores que vaya autodescubriendo van al costado. Luego crearemos un ítem, un user parameter en Savix Client para poder invocarlo. Y luego también crearemos otro user parameter que nos dé, por ejemplo, la utilización. Entonces, descubriremos todos los file system que tiene esa máquina y luego para cada uno iremos a mirar qué utilización tiene. Antes de centrarnos y empezar a crear, vamos a ver, fíjense, el user parameter ejecuta, la clave se llama ld.disk. Esto es Low Level Discovery de discos. ¿Qué ejecuta esto? Básicamente hacemos un istat. Este es un ejemplo. Seguramente habrá muchos mejores, pero nosotros nos tenemos que quedar con esto. Ejecuta esto, 2 mayor barra dev barra null para evitar errores. Todo lo que sea error no lo saca. Fíjense, nosotros nos queremos quedar con los devices. Entonces hace a esto, le aplica un sed y la siguiente línea nos quedamos con devices. Fíjense, vamos a continuar la ejecución. Al final de esto hace un AWK, que nos van a sorprenderse todo eso, pero nos va a dar el dispositivo en sí. ¿Ven? Genera un array con un solo valor en este caso porque tengo un solo disco. Si nosotros tuviéramos más de un disco, esto lo voy a hacer yo, no hace falta que ustedes lo hagan. La máquina está funcionando, no me va a dejar cambiar la configuración. A ver si me deja agregar un disco. No, no me deja agregar un disco porque la máquina está funcionando. Bueno, quería agregar un disco, pero no hace falta. Básicamente nos quedamos con esto. Podríamos tener N discos, SDA, SDB, SDC, y nosotros queremos monitorizarlo. Entonces, obtenemos una macro, es el dev. La macro del LDD es barra dev. Y el valor es SDA, que lo coge de aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo cuando construyo el JSON con el AWK, creo un barra dev y por cada valor que vaya saliendo en el discover, digamos en el iostat, lo va a ir poniendo aquí y va a ir creando esto. Si tuviera más de un valor, ya tendría otro barra dev sdp. Bueno, otro barra dev no, esto, otro llave, numeral dev, llave, sdb, otro más y todo separado por comas. Algo similar a esto que tenemos aquí arriba, pero en este formato. Entonces, esto es lo que le vamos a pasar a Savix. Savix se quedará con los valores estos. ¿Y qué hará? Para cada dispositivo, yo creo luego otro user parameter que voy a invocar con estos parámetros y le pasaré el SDA. Fíjense cómo, a ver si copié bien. Fíjense esto y qué pasa si le pongo SDA. Me devuelve esto. ¿Ven? Hizo mediciones y se queda con esto. Luego me quedo con la última línea, con esta, y hago un valor y me quedo con el porcentaje, el último valor. El NF es el porcentaje de utilización. Entonces, si yo ejecuto todo esto, fíjense, en realidad me va a salir una sola línea que es el porcentaje de utilización. Si a esto le hago esto, devuelve 0 en este caso, ¿sí? Pero es este valor. Entonces, ¿cuál es la lógica de todo esto? Vamos a tener un user parameter que descubre los discos que tiene la máquina.
y otro user parameter que va a estar chequeando la CPU de un disco. Yo le tengo que decir si es SDA, SDB, SDC y él va a devolverme cómo está de utilización ese disco. Si se lo está usando mucho o no se lo está usando. ¿Qué pasa? Nosotros de antemano no sabemos cuántos discos tiene la máquina. Entonces ahí entra el primer LDD. Hace un autodescubrimiento de los discos de esa máquina. Luego, para cada uno va a crear un ítem que se va a llamar porcentaje de utilización y va a ir pasándoles los discos para que él pueda verificarlos uno a uno. Entonces vamos a crear el user parameter. Ahora que saben cómo funciona, crearemos estas dos keys. Reiniciamos el agente. Estoy en el Zabbix Client 01. Bien. Reiniciamos el agente y vamos a invocarlo desde línea de comando. ¿Cómo se invoca? Recuerden, Zabbix get de localhost, él mismo se va a llamar. ¿Y qué clave quiero que ejecute? lld.disk, esto. Vamos a ver qué genera con esto. ¿Ven? Devuelve esa macro. Si ponemos pipe jq -r punto, ¿ven? Esto es un JSON como Dios manda, sin ningún tipo de error. Entonces, si nosotros ejecutamos, fíjense, la otra clave era dev putilization, ¿sí? Y como parámetro recibe parámetros. ¿Qué cosa? SDA. Esto espera y nos devuelve el porcentaje de utilización, cómo se está utilizando ese disco, si está al 100%, si está saturado, si no está saturado. Entonces, fíjense, la idea es, el primero creará los ítems, tantos como ítems descubra el LDD, y el siguiente chequeará cada uno de esos ítems. Entonces, una vez que ya vimos que funciona en local, nos vamos a ir al Zabbix, lo tenía abierto, nos venimos al Zabbix, Configuration Template, en el Multi-Item, fíjense, tienen aquí un Discover. Hasta ahora habíamos creado ítems, trigger, gráficos no creamos, pero es muy sencillo, screens tampoco, pero Discover no tenemos ninguno. Vamos a crear uno, viniendo aquí, hacemos Create Discover Rule. ¿Cuál es nuestro Discover Rule? Vamos a darle un nombre. Se llama LDDD Devices. ¿Cómo la va a realizar? Vía el Zabbix Agent. ¿Sí? ¿Cómo se llama la clave? La clave tiene que ser única y es la que creamos en el archivo de user parameter, que va a ejecutar ese Zabbix Agent, esto. Entonces lo ponemos aquí. ¿Cada cuánto? Nosotros vamos a poner para el ejemplo un minuto, pero seamos consecuentes. No agregamos discos cada minuto. Esto es solo para la demo y para que puedan ver si quieren agregar disco o quitar un disco, que vean cómo lo autodescubre. Pero piensen que los LDD se tendrían que ejecutar una vez a la hora, una vez al día. Discos en la máquina con que haya una vez al día, basta y sobra, por ejemplo. Y aquí viene, este otro es un dato bastante importante. En el primer LDD cuando se ejecuta el LDD, independientemente de si es el primero, el segundo o el tercero, cuando se ejecuta un LDD, si hay un ítem que ya no existe, si hay un disco que desaparece, ¿cuánto tiempo mantendrá ese disco hasta que sea eliminado realmente de Zabbix? Entonces, si nosotros acá ponemos 0, inmediatamente se va a eliminar el disco. Y en el siguiente Discover ya no lo va a encontrar. ¿Cuál es la ventaja? Si vuelve a aparecer, lo volvemos a tener. No tendríamos errores. No nos aparecería un warning de que este ítem se eliminará en X tiempo, como a veces pasa cuando vemos el latest data. Pero la desventaja es que si lo borramos muy rápido, perdemos también estadísticas. Por ahí un Discover no detecta algo y en el siguiente lo vuelve a detectar. Y si lo elimináramos en el momento, perderíamos información. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a poner, por ejemplo, como comentario, esto, para que quede algo más documentado. Otra cosa que vamos a ver es
ir a... creamos el ítem prototype. Vale, bueno, por ahora nos quedamos con esto. Hay un dato nuevo aquí que se llama, en los LDDs, que se llama LDD macro, que nosotros podemos crear macros. Esto es algo bastante nuevo, ya les mostraré cuando hagamos el siguiente laboratorio con Prometheus, trabajaremos un poco con esto. Fíjense, tenemos un LDD creado, un Discover. Esto simplemente hace Discover, no hace nada más. Esto recupera los discos, todo lo que encuentre en ese formato de JSON. ¿Y ahora qué queremos hacer? Vamos a crear ítems prototype, trigger prototype, graph prototype o host prototype. Es decir, vamos a crear un ítem o un trigger o un gráfico o un host en base a lo autodescubierto, dependiendo de lo que genere este. Vamos a verlo. En nuestro caso van a ser ítems. Vamos a crear un ítem prototype del tipo, fíjense, aquí ya les digo, configuration template, seleccionamos el template, discovery rule, item prototype y creamos el ítem que se va a llamar porcentaje. Fíjense, ya le estamos poniendo la macro. Entonces, por cada ítem que vaya recuperando va a llamar porcentaje SDA utilization. Es el primer ítem. ¿Y qué va a hacer la key? Es dev. A través del service action, fíjense, recuerden que nosotros tenemos aquí, perdonen, una key que es dev.putilization y recibe un parámetro. Pues dev.putilization, ¿y cuál es el parámetro? La macro que se generó en el discover. Esto devuelve un unsigned. Es un porcentaje de utilización cada 3 segundos y discovery rule, nada más. La aplicación se va a llamar discovery rule, vale. Para que sea tener un poco de información, discovery rule y le damos add. Fíjense, esto crea un ítem que no tiene un formato, es decir, tiene solo esto. Ahora vamos a crear un trigger prototype. Creamos un trigger prototype que se va a llamar host y volvemos también a tirar de la macro del LDD. Creamos el trigger, perdonen, van a trigger, tienen el botón de create trigger prototype, le ponemos un nombre. Va a reemplazar al trigger por el nombre del host, porcentaje high disusaging, SDA, SDB, no lo sabemos todavía. Venimos aquí de high y la expresión regular es esta. Vamos a verla ahora. Es dev.putilization.average de 3 es mayor a 60, es decir, mayor o igual a 60. Fíjense cómo la podemos construir ahora, pero básicamente lo que hace es, si el promedio de las últimas 3 mediciones, si el promedio de las últimas 3 mediciones es mayor a 60, este trigger se dispara. ¿Cómo lo generamos? Fíjense cómo hacemos referencia a este dev y con todo. Muy sencillo. Vamos a darle add, select prototype. En vez de select, select prototype. Nos salen todos los prototipos de los ítems que tenemos. Elegimos el que queremos. Elegimos average de 3, los 3 últimos, mayor o igual a 60. Dijimos insert. Tenemos exactamente la expresión de arriba. ¿Sí? Es decir, es muy sencillo, no tenemos que memorizar o crear cosas. Todo lo hacemos vía las ayudas, el GUI. Vamos seleccionando y vamos usando las funciones que queremos. Se recupera con una expresión, le permitamos manual close y a ver si hay algo más. No, nada más. Ítem siguiente, le damos crear. Fíjense, ahora tenemos un ítem prototype y un trigger prototype, nada más. Nos venimos al server, refrescamos la caché y miren esto, nos vamos a latest data, seleccionamos el cliente 1, bueno, yo ya lo tenía seleccionado, discovery rule ya lo he encontrado, ha ejecutado un porcentaje SA
utilization 0%. Si no lo hubiera encontrado, podemos forzar la ejecución del LDD. ¿Cómo? Nos venimos, bueno, perdonen, aquí no. Nos vamos al host, Zabbix Client 01, tenemos el Discovery. Bueno, ahora lo tenemos en los dos, pero solo está funcionando este porque el siguiente no está funcionando. En el otro no creé el user parameter, en el Zabbix Proxy. Selecciono el Discovery Rule, tengo una sola Discovery Rule que se llama LDDisk, pues la marco y le doy Execute Now. Esto lo que hace es fuerza que se ejecute el LDD y que autodescubra discos. Paso siguiente, si descubre discos, crea un ítem por cada uno de ellos y un trigger por cada uno de ellos. Ahora vamos a darle un poco de trabajo al cliente. Vamos a clonarlo para ver el iostat menos xn2. No, perdón. A veces me lío con otros sistemas operativos. Aquí lo vemos que está a 0, que está dando la utilización. Pues ejecutamos un DD y la CPU se nos dispara, la utilización, perdón, se nos dispara a más del 60%. ¿Por qué? Porque le estamos dando bastante caña al disco. ¿Qué pasará? Si nos venimos a Monitoring Problem, tendremos un porcentaje high disk usage in SDA. Si tuviéramos más discos, estos ítems se crearían por cada disco. Si nosotros esto lo cancelamos, venimos aquí, la utilización vuelve a estar normal, porque no estamos haciendo nada, el trigger se va a recuperar. Espero con esto más que nada que entiendan que ustedes lo potente que es el LDD. Podemos crear ítems y monitorizar ítems desde que no conocemos, es decir, de una forma muy sencilla. Él los autodescubre y los comienza a monitorizar. Simplemente y a modo de informativo, miren en los templates, tienen todos los templates que trae por default, muchos vienen con Discover. Ven aquí app docker y trae 2 Discover. Mírenlos, vean cómo están creados, échenle un vistazo. Si van a los de Linux, que en algún lado estarán por aquí, van a tener, o el de Windows, a ver, el de Windows, fíjense, módulo para interfaces de red. Tienen aquí otro de File Systems. Si entran aquí, este es el LDD que utiliza una función propia del agente, VS Discover. Si nosotros ejecutamos el Zabbix Get, perdonen, si ejecutamos el Zabbix Get, nos devuelve esa función JQ. Se dan cuenta, él autodescubre. Esta es una función propia de la gente. Hay funciones embebidas ya que generan el Discover. Si no existe, las pueden crear ustedes. Esto, miren lo sencillo que es con la función VSFS Discover, que funciona tanto en Windows como en Linux. Él descubre todos los file system que tiene una máquina. Y a partir de ahí va creando chequeos para ese file system, espacio, utilización, lo que sea. Pues nada más, muchas gracias.